¿Qué pasa si tomas toda la proteína necesaria y no te mueves del sofá? Lo que es, por ejemplo, la carne de res es lo más insostenible para el planeta. Ya han pasado más de 200 años cuando Tomás Malthus, ¿no?, expuso que el crecimiento de la población sí es exponencial y el de nuestra capacidad de generar alimentos es lineal, y que habría un momento catastrófico, que es cuando se unen los puntos de ambas líneas, en el cual no habría suficiente alimento para la población. Hay sitios en el planeta que la gente está teniendo una ingesta proteica totalmente insuficiente. Personas que dicen, voy a hacer una dieta hiperproteica y baja en carbos, ¿qué opinas? O cambiamos o en un futuro vamos a tener problemas para el acceso a las proteínas a nivel mundial. Gaia Experiment, un diálogo de nutrición y salud. Hola, Roger, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Volvemos a Gaia Experiment, estamos los tres, Gaia, estás tú y estoy yo. No falta nadie más. Y el tema de hoy es un tema muy en boga, pero no en boga desde hace un día ni una semana, en boga desde hace ya un par de años, unos cuantos años, que es el tema de la proteína. La proteína, sí. Y el título que le hemos puesto es Proteína de calidad para todos, presente y futuro, porque es un reto. La proteína de calidad es un reto. Y ahí viene la primera pregunta que le vamos a hacer a Gaia. Es si se podrá garantizar el acceso a proteínas de calidad en un mundo donde la población no para de crecer. Claro. Porque somos 8.000 millones y vamos para 10.000. Eso es un problema. Vamos a ver qué nos dice Gaia. A ver. Sobre este aspecto, existe la teoría de Malthus, que plantea que el crecimiento poblacional puede superar los recursos disponibles, generando hambrunas. Hoy este concepto se refleja en la creciente demanda de proteínas de calidad ante recursos limitados, lo que implica retos para equilibrar producción, sostenibilidad y distribución equitativa a nivel global. Bueno, ya han pasado más de 200 años cuando Tomás Malthus, ¿no?, expuso que el crecimiento de la población sí es exponencial y el de nuestra capacidad de generar alimentos es lineal, ¿no? Claro, uno se sube y el otro sigue, o sea, no concuerda, ¿no? Es como y que habría un momento catastrófico, Claro. que es cuando se unen los puntos de ambas líneas, en el cual no habría suficiente alimento para la población. Pero Correcto. claro, luego la gente dice, no, se ha equivocado Malthus, sobre todo las capas sociales más conservadoras dicen, no, oye, tengamos más críos porque no, Malthus se equivocaba, ¿no? Pero la realidad es, no cantidad, pero existe suficiente alimento de calidad para toda la población y eso significa que en vez de estar todos comiendo carbohidratos, estemos ahí tomando suficiente proteína, que es más complejo, ¿no? Es más difícil. Es más complicado, correcto. Es como más sencillo, ¿no? De obtener, digamos. Claro. ¿Y qué? ¿Qué opinas? Claro. Hombre, pues la proteína es uno de los nutrientes. O sea, hay el alimento y el nutriente. Digamos que como nutriente es de los que más riesgo tiene su escasez para la población. Es decir, llegar a un punto, y ahora hay sitios en el planeta que la gente está teniendo una ingesta proteica totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. Es decir, que, bueno, que quizás estas clases más conservadoras, pues ellos sí que tienen acceso, ¿no? Y claro, todo depende del prisma en el que tú estás valorando y estás analizando las cosas, pero hay buena parte de la población que no tiene una ingesta proteica correcta. Como decías, los carbohidratos pues es más sencillo obtenerlos, las proteínas cuesta un poco más, es un poco más delicado. Proteína animal y proteína vegetal. Si seguimos así, llegará un punto en el que no se podrá sostener y cada vez habrá más déficit proteico para la población. Tú puedes vivir de carbohidratos, pero sin proteína, al final, es decir, bueno, si la ingesta proteica es prácticamente nula, obviamente mueres, ¿eh? Pero si es deficitaria, puedes más o menos vivir, pero tu esperanza de vida baja muchísimo. O sea, al final, claro, no sé cuánto podría bajar la esperanza de vida, pero si vamos a países, por ejemplo, de Asia Meridional, si miramos según qué países de América Latina, según qué poblaciones, África subsahariana, las ingestas proteicas están siendo deficitarias, y mirar qué esperanza de vida tienen estas personas, porque, claro, igual carbohidratos pueden comer, pero el déficit viene por una falta de ingesta proteica. Entonces, o cambiamos o en un futuro vamos a tener problemas para el acceso a las proteínas a nivel mundial. Claro, cuando dices cambiamos, de lo que se trata es de
en el fondo o controlar la población, o la otra es mejorar la obtención o el sistema de obtención de proteínas. Y ahí yo creo que es momento de preguntarle a Gaia cuáles son las fuentes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes, principales fuentes de proteínas de alta calidad? De alta calidad, que eso es importante, de las que disponemos. De las ahora, que disponemos, ¿no? Claro. correcto. Porque nosotros podemos reducir la población, pero claro, eso, bueno, quizás sí que se llega a este extremo, o obtener proteínas de mayor calidad, porque si no vamos a terminar agotando nuestros recursos, claro. Que luego entramos en la calidad de la proteína, pero vamos a hacerle la pregunta, a ver. Oye. Gaia. Carnes magras, pescado, huevos y algunos lácteos se consideran de alta calidad debido a su perfil completo en aminoácidos y alta biodisponibilidad. Estos alimentos permiten una utilización eficiente por el organismo para la síntesis de tejidos, favoreciendo la reparación y el crecimiento corporal. Pues a mí a primera vista me parece una respuesta muy incompleta, sinceramente. Porque falta ¿qué dice? algo, ¿no? Carne, pescado, huevos y lácteos. Hombre, y el resto, yo creo que aquí falta algo, ¿no? Falta mucho. Claro. No existiría ni un vegano. Sí, exacto, no habría ningún vegano, ¿no? No, planeta, claro. Porque, claro. Sí. Y además es que precisamente, digamos que el estado de la técnica, la tecnología, ya nos está aportando muchas alternativas, ¿no? Es decir, de toda la vida hay, yo qué sé, en la India, que se come muy poca carne, combinaciones vegetales. Combinaciones vegetales que son estupendas también. Sí, generan. Y luego también opciones nuevas como la proteína microbiótica y otras opciones que cada vez se están oyendo más, ¿no? Claro. Es que al final está avanzando, es decir, ha avanzado el conocimiento y también la tecnología, ¿no? Porque podemos producir proteínas distintas, que es verdad que algunas todavía son novel food y todavía se tienen que aprobar, no se consumen en todos los países, en la Unión Europea no se comercializa, no se consume, pero lo importante también es que ha cambiado la opinión o el conocimiento que se tenía sobre las proteínas vegetales, ¿no? Que a veces había ese miedo, ¿no? Que algunas proteínas vegetales se consideraban incompletas, es decir, como que no aportaban todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Y algunas se ha visto que no, que sí que están aportando los aminoácidos esenciales que necesita tu cuerpo, pues para el mantenimiento de tus estructuras, para tu músculo, para la renovación de los tejidos, para un correcto sistema inmunitario, y eso es importante, pero también se ha visto, muy importante, que las que quizás no son tan completas, al final, siguiendo una alimentación balanceada y variada, tu cuerpo puede formar todas las estructuras necesarias igualmente. O sea que al final es un concepto más de alimentación saludable. Es decir, podemos puntuar las distintas proteínas y las podemos puntuar y podemos hacer clasificaciones, pero lo importante es que si tenemos un acceso a proteínas de calidad, aunque sean más o menos en que tengan una posición distinta en este ranking, podremos tener una salud óptima. El problema es por qué no se tiene acceso a esas proteínas de calidad y por qué algunas proteínas son de tan baja calidad, ¿no? Porque en principio no tendría que haber problema, porque ya sabemos que no, claro. ¿No? Hay la inercia, ¿no? La inercia de las personas es tremenda. Es decir, si ahora tenemos que elegir, con perdón, una salchicha procesada o ultraprocesada, que tendrá un nivel de proteína, pero que tiene además un montón de cosas pésimas. Claro. Es esa balanza, ¿no? Exacto. Claro. Y el cambio social es lo que más cuesta. Es decir, el estado de la técnica llega a un punto, pero los cambios sociales que vienen detrás tardan más. Hay un adagio de Henry Ford que decía: si yo hubiera hecho caso a mis clientes, todos me hubieran dicho quiero caballos más rápidos y no estaría fabricando coches, ¿no? Y nos pasa un poco lo mismo, es decir, si no hay algo que nos mueva al cambio, el cambio tarda mucho o no ocurre. Mucha gente no estaba dispuesta a dar el salto, ¿no? Sorprende ahora, ¿no? Pero claro, en el contexto y en ese momento, pues claro. Las novedades siempre es como... Y ahora el estado de la técnica existe para tener alternativas para la producción de proteína de calidad, pero... digamos que es algo que tiene que implementarse, que la sociedad tiene que entenderlo, adaptarlo e integrarlo, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir, no, mira, es que yo compro salchichas de estas de Frankfurt que hay en el hipermercado porque tiene buen precio y porque tiene un aporte proteico, pero más allá de eso, quizás no es lo que más convenga, no es una proteína de calidad. Es que de hecho el Frankfurt es el que menos calidad tiene.
Porque ya no es que contenga grasa o no, sino que es prácticamente colágeno, una cantidad de colágeno brutal. Y el colágeno es una proteína muy pobre, por ejemplo. Pero bueno, sabe bien, es práctica, ¿no? Y claro, pues al final es... Los estudios epidemiológicos, los estudios de cáncer, parece ser que el comer este tipo de carnes procesadas o ultraprocesadas afectan mucho, sobre todo al colon, ¿no? Y que incluso la OMS dijo hace poco que eran carcinogénicos. Potencialmente carcinogénicos, porque al final se habló durante un tiempo, ¿no? Hace años que salió el boom de la carne roja, pero la relación entre la ingesta de carne roja y la aparición de cáncer es más débil. Es decir, no es una relación tan estrecha, tan fuerte, ¿no? Digamos que admite matices, pero la relación entre la ingesta de carnes procesadas o ultraprocesadas y la aparición de cáncer de colon, pues bueno, no es la única causa, pero también una ingesta baja en fibra pues también está contribuyendo, porque se sabe que las carnes ultraprocesadas son ricas en grasa, ricas en sal, ricas en aditivos alimentarios, de los cuales puede haber las nitrosaminas, que se sabe que son potencialmente también carcinogénicas, es decir, sí que es una relación ya bastante estrecha. Pues vamos a seguir abundando en este tema. Es preguntarle a Gaia de qué manera influye la sostenibilidad en la producción de proteínas y cómo se puede equilibrar la demanda global con el impacto ambiental, ¿no? Claro. Porque en el fondo, al final de lo que se trata es decir, oye, la proteína, si viene toda de origen animal, tiene un impacto ambiental no solo en el planeta, sino en nosotros, ¿no? Es que ese es el problema, porque claro, si al final, ¿qué vamos a hacer? Crear muchas más granjas, muchos más animales, no, eso es insostenible totalmente, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas, claro. Bien. Vamos a ver. ¿Qué dice Gaia? La sostenibilidad implica producir proteínas minimizando el impacto ecológico, promoviendo sistemas que reduzcan la huella de carbono y optimicen recursos. Se exploran alternativas como proteínas vegetales, insectos y hongos, buscando modelos que sean económicamente viables, ecológicamente responsables y socialmente justos. Esto mismo, ¿no? Es decir, al final vamos a hacerlo un poco sistemático, ¿no? Es decir, tenemos los carbohidratos que salen básicamente de los vegetales, ¿no? Vegetales y cereales, que son de origen vegetal. Tubérculos. ¿Y el origen vegetal qué requiere? Requiere de agua y sol, que son dos recursos bastante abundantes. Y entonces, si hacemos una simplificación de que la proteína tiene que venir de origen animal, se trata de la mediación de un animal que hace la conversión de esos carbohidratos en carne. En carne, sí. Carne, huevo, lácteo, pescado, y nosotros nos comemos eso. Pues esa intermediación quizás no sea tan eficiente como puede ser la extracción de la proteína directamente. De origen vegetal, como comentaba Gaia, o de origen de los hongos, ¿no? De origen microbiótico. Puede ser hongos, sí, el tema de los insectos, pero que esto es lo que hablábamos, ¿no? Que a nivel cultural es un poco complicado el tema insecto, porque la entomofagia en muchas partes del mundo no es... Y esto costará, pero tenemos el tema de los hongos, por ejemplo, que esto sí que es ampliamente aceptado y aparte es directamente muy sostenible. Te lo digo, yo no me voy a comer insectos, ni ahora, ni dentro de un año, ni dentro de 5 años, no es lo que me apetece. Yo ni siquiera los he probado, ¿eh? Y pues mira que soy curioso, ¿eh? Yo sí los he probado. ¿Los has probado? Sí. ¿Cuál Eran has probado? unos gusanitos así, secos, crujientes, pero no... tenebrio. No me veo yo cogiendo el hábito ese. Con esto hacen harina y se usa como aditivo alimentario, pero debe figurar, en la Unión Europea está admitido, pero debe figurar en la etiqueta y lo hacen para enriquecer el contenido en vitamina D, pero debe figurar, ya. Pero como fuente proteica... Yo lo veo como estupendo para nutrición animal, ojos que no ven, corazón que no siente, pero no para mí. Para nosotros un poco... No tenemos hongos y tenemos vegetales. Y hongos sería pues, la proteína no animal, ¿no? De origen no animal. Eso es de lo más sostenible que hay, porque evidentemente, lo que es, por ejemplo, la carne de res es lo más insostenible para el planeta. Es decir, te pongo un ejemplo, Si tienes idea más o menos de cuánta agua se necesita para 1 kilo de carne roja, de carne de res. Si tienes más o menos idea, te lo diré. Son 15.000 litros de agua. Y para que nos hagamos una idea de que son 15.000 litros de agua, es el agua que tarda, o sea, que gasta una persona en ducharse. Todos los días se duchará, todos los días durante medio año. Estamos hablando de una ducha de unos 8 o 10 minutos. O sea, es un agua brutal la que se necesita para 1 kilo. Y 1 kilo de carne no es toda proteína.
Estamos hablando de 1 kilo de carne, que es un 75% de agua. O sea, claro, al final sale muy caro, ¿ves? La proteína por el agua sale carísimo. Y aparte de todas las emisiones que se producen al planeta de metano, de CO2, porque esos animales son rumiantes. Claro, rumiantes, pues no es culpa suya, ellos no tienen la culpa, pero al final, sí, estamos criando tantos rumiantes, ¿no? Tenemos esta ganadería extensiva, esta superpoblación de rumiantes, pues claro, al final acaban emitiendo muchos gases que tienen un efecto hacia la atmósfera. Entonces, claro, es totalmente insostenible. Si vamos a otros animales, bueno, gastan menos agua, pero igualmente estamos hablando de los cerdos son unos 9.000 y otros animales 6.000 litros por cada kilo. Vamos a los vegetales, oye, las cifras cambian. Claro. Y la microbiótica más todavía, la de hongos. Sí, claro, la de Yo sí que hongos tengo es, cifras claro. de aparentemente consumían 100 veces menos CO2, también una cantidad enorme menos de agua, también en el ámbito de 100 veces menos agua. Claro. Es decir, todo esto está... Porque lo que ocurre es que el impacto ecológico, ambiental, el que digamos menos conciencia ecológica tenga, tiene que entender que es un impacto económico. Es decir, afortunadamente, los gobiernos no pueden dejar que se contamine de forma indefinida, indeterminada, tanto como uno quiera, porque el mundo se acabaría. Claro, llega un momento que ya... No sería sostenible, colapsaríamos. Claro. Habríamos colapsado hace tiempo. Es decir, bueno, no viene a cuento, pero el otro día leí que desde que se prohibió el plomo en la gasolina, en los años 60, 70 y sobre todo los 80, hubo un cambio en el comportamiento de los adolescentes, menos agresividad, porque el exceso de plomo, que pasó de 15 microgramos por decilitro a 2 microgramos por decilitro por habitante, hizo un cambio importante en los comportamientos. Es decir, o controlas o se nos va de las manos. Y ese control cuesta dinero. Es decir, podemos coger y hacer una ganadería intensiva y tratarlos fatal y dejar que se haga todo el metano, para etcétera. Producir muchísimo y poder aumentar, pero claro, llega un momento pero en los que, purines llegan al suelo, contaminan el agua. Es decir, es insostenible. Hay que controlarlo y eso sube los costes o aceptamos unos niveles de calidad muy bajos, ¿no? Y hay que buscar esas alternativas, ¿no? Sí, sí. La proteína de levadura que tú estabas comentando es que aparte, cuando se genera esta proteína, con el residuo, por llamarlo de algún modo, se abonan campos con el que se hace remolacha, con el que se hace azúcar, con el que se cultiva proteína. Es decir, es circular. Es circular, ¿no? Es totalmente sostenible. Sí. Poca agua, poca emisiones de CO2, porque si no, al final, lo que nos va a pasar es como las bacterias, ¿no? Las bacterias cuando invaden un medio, al principio, se multiplican y crecen exponencialmente. Oye, ahí están, como nosotros, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? Agotando todos los recursos, tenemos para todos y crecemos. Hasta que hay un punto en que, oye, ya hay menos recursos y los desechos que estamos generando, ¿vale? Lo que le ocurre a las bacterias, el propio residuo que está generando hace que la población colapse. Y ahí pasa de un crecimiento muy rápido a un estado de meseta y luego ya viene el decaimiento, ya cuando ya empiezan a morir toda la población de bacterias porque han terminado por agotar todos los recursos y por contaminarse con sus propios desechos. Sí. Y es que al final tenemos que tomar ejemplo, ¿no? Porque... No, y luego claro, fíjate que la evolución de los virus, esto se vio también con el COVID, ¿no? Que empiezan siendo poco contagiosos y muy agresivos y acaban siendo muy contagiosos y menos agresivos por la adaptación. Se adaptan, claro, para no... Claro, por la adaptación de que si matan al huésped no se pueden reproducir. Exacto. Y entonces van mejorando en su capacidad de reproducción en todos los niveles, incluso en el de no matar al huésped. Y entonces los humanos somos un poquito el huésped del planeta. Sí, ¿no? sí, claro. Es que conseguimos las mismas técnicas que usan los virus de adaptación o si no, a través de la tecnología o matamos al huésped, que es el planeta. ¿No? Queremos agradecer enormemente el apoyo de nuestros patrocinadores, Naturitas, Nubec, Dietética Central, Atlos, Energy Feelings, Greentar y Med Superfoods. Son empresas dedicadas a mejorar nuestra salud y que están alineadas con los valores de Gaia Experiment.
Son empresas que con su apoyo hacen posible que sigamos compartiendo contenidos de calidad y promoviendo un estilo de vida más saludable. Gracias por creer en nosotros y sumaros a esta misión de bienestar. Ahí volveremos a lo de la levadura porque me parece una alternativa muy interesante, estupendo. Pero antes toca hacerle la pregunta final a Gaia sobre este tema, ¿no? Si es posible ofrecer proteínas de calidad para toda la población. Esta sería un poquito la pregunta clave. Muy bien, a ver qué nos dice. Garantizar el acceso universal a proteínas de alta calidad requiere políticas públicas inclusivas, inversión en innovación tecnológica y diversificación de fuentes. Aquí Gaia nos está hablando de políticas públicas inclusivas, de inversión en innovación tecnológica y de diversificación de fuentes. Diversificación de fuentes, lo que hablábamos de proteína de origen vegetal, de microbiótico, etcétera, ¿no? Inclusiva quiere decir pues que al final haya un poco de igualdad, pueda, ¿no? Claro. La mínima para que no hayan personas que estén pasando hambre o falta de recursos de nutrición, ¿no? Pero la innovación tecnológica a mí me interesa mucho, porque al final la forma de mutar del ser humano, la forma de adaptarse al huésped es a través de la tecnología. Y aquí es donde creo que tanto la forma, es decir, claro, la proteína de origen vegetal, desde hace cientos o miles de años, pues mezclaban las legumbres con los cereales, etcétera, para conseguir un perfil aminográmico completo, etcétera, y está muy bien, pero no es suficiente para la cantidad de personas que somos, ¿no? Necesitamos que la tecnología nos asista, ¿no? Yo creo que en este punto vamos a despejar, si te parece, la última duda. Sí. No sé si quieres añadir algo en esto. No, simplemente comentar que un punto importante, ¿no? Para poder llegar, ¿no? a que esto sea inclusivo, que todo el mundo pueda satisfacer esta necesidad proteica, claro, es el tema económico, ¿no? Porque está muy bien que haya innovación y se creen proteínas, por ejemplo, estas que salen de las células madre, ¿no? Y se crea carne, ¿no? A partir de, claro, que no hay un maltrato animal, es totalmente sostenible, pero claro, esto es realmente factible, todo el mundo lo va a poder pagar, ¿no? Claro, esto es un problema, ¿no? Claro, si hay mucha innovación, pero al final solo queda reducido, ¿no? a un sector poblacional pequeño, ¿no? Que pues tampoco va a satisfacer. Un poco lo que pasa ahora, que el 70% de los cultivos del planeta están destinados a la ganadería y solo satisface un 18% de las kilocalorías totales. Es decir, que claro, que la cosa está totalmente descompensada, ¿no? El 18% de las calorías. De las kilocalorías totales. Es decir, el 70% de los campos, de los cultivos, están destinados a alimentar al ganado y el alimento de ganado solo cubre el 18% de las kilocalorías totales. ¿No? Es decir, que hay una descompensación total, ¿no? Eso es ineficiencia. Claro. Es una ineficiencia total. Pura. Y ahí, en esa ganadería intensiva de la que estás hablando, es donde yo creo que vamos a preguntarle a Gaia qué efectos tiene la ganadería intensiva en la calidad de las proteínas y en qué medida podría afectar a la salud de la población. Claro. Porque esa ganadería intensiva no solo se está comiendo ese 70% de recursos de lo que tú hablas, sino que además hay que darles antibióticos, hay que hacer un montón de cosas para que la proteína provenga a través de esos animales o nos llegue a través de ellos, ¿no? Es que al final el resultado final, ¿no? es esta calidad, por no hablar, evidentemente, de temas éticos, ¿no? De deforestación, para plantar, para luego generar piensos, ¿no? Que esto ya también es otro problema de otro ámbito, pero bueno, al final engloba y el trato también, a los animales. El trato animal. El trato a los animales, ¿no? que yo creo que es un tema que también clama al cielo, es decir, de la misma forma que ahora vemos como una aberración la esclavitud, y se ve como algo qué barbaridad, qué locura. ¿Cómo podían no pensar de ese modo? Dentro de unos años, ¿cómo se verá? ¿Cómo se verá dentro de unos años la forma en que nosotros tratamos a los animales? ¿No? Eso también es... Bueno, pues vamos a ver qué dice Gaia. Venga. La ganadería intensiva puede modificar el perfil nutricional de las proteínas mediante el uso excesivo de recursos y prácticas de producción poco sostenibles. Esto puede degradar la calidad final del alimento y afectar la salud animal, repercutiendo en la nutrición humana si no se adoptan métodos más equilibrados.
Bien, pues por una parte tenemos el tema de que es poco eficiente y de que no es una solución para una población creciente, ¿no? Y por otro lado, tenemos el hecho de que ni siquiera es saludable para los humanos, porque no es saludable para los animales. Y por lo tanto, si los animales sufren, es una cadena. Es una cadena, claro. y nosotros estamos comiendo un producto, ¿se puede decir adulterado? Es que yo no me atrevería a llamarlo adulterado, pero sí que te diría que es una calidad totalmente mermada. Es decir, es un producto que ya no es lo natural que debería ser, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que es una materia prima, luego hay las adulteraciones, que pueden ser legales o no, es decir, porque también hay materia prima que le pueden inyectar agua, ¿no? Esos bistecs que los jueces sí que sueltan una de agua, ¿no? Pero debería indicar que eso lleva agua. No estamos hablando tanto de una adulteración, pero sí que es una desvirtuación, ¿no? De una desnaturalización de lo que realmente debería ser, pero es que es lógico, ¿no? Porque si yo entiendo que la alimentación de un animal debe ser saludable para él y un animal tiene que comer variado, un animal tiene que moverse mínimamente y lo que hago es darle una alimentación muy simple, muy básica y no lo dejo mover, la calidad de los nutrientes que va a albergar, pues evidentemente va a ser mucho más pobre que si ese animal está acampando. También si hierbas, los juntas claro, a todos en claro, un espacio muy pequeño, les tienes que dar más antibióticos para evitar las infecciones que vayan las infecciones, vayan ¿no? La propagación. Claro, y al final tienes una carne pues, que es más pobre en contenido vitamínico, porque esto está demostrado, mineral, residuos de antibióticos, porque sí que es verdad que lo cortan y está controlado, Claro. pero algún residuo queda, porque hay unos límites máximos, ¿no? Esto, claro, es hasta qué punto... Si los piensos son de piensos, agricultura intensiva, a su vez Claro. tendrá un montón de pesticidas que se Sí, come el claro, animal se y que come luego mucho, nos comemos claro. nosotros, ¿no? Claro. A mí, hombre, a 50 euros el kilo de carne seguro que sale buena, ¿eh? Pero es que 50 euros el kilo de carne nadie... Claro. Cuanto más cara es, evidentemente, el animal se mueve más, el animal ya no come pienso, ¿no? Porque también hay calidades dentro de los piensos, ¿no? Pero si este animal campa, si hablamos de una ganadería extensiva, es distinto, claro. Entonces, la calidad es totalmente distinta y no necesitan los piensos llevar B12 porque el animal ya incorpora la B12 directamente del suelo, ¿no? Claro. Es que el jabugo, que si es un cerdo que vive en libertad, etcétera, etcétera, se mueve, come bellota, transforma claro. en ácidos grasos, es decir, eso pero no tienen nada que ver con un cerdo que está estabulado en una granja con unos aires que tiene que estar con unos ventiladores succionando todos los gases de las heces. Oye, a lo mejor la solución es política. Claro. Se trata de que el gobierno diga que todos tenemos que comer 200 gramos de jabugo al día y ya está. Está claro que parte de la solución a todo este problema es un tema político, ¿no? Porque al final, si no se fomenta la soberanía alimentaria, si no se fomentan unas políticas que penalicen el abaratamiento, es decir, ¿por qué se produce mucha carne que luego se está tirando? O sea, claro, es que no se está consumiendo todo lo que se está produciendo, ¿no? Y eso es un delito, ¿no? Claro, porque... Que esta es la otra cuestión de la carne, que tiene un carácter no fermentativo, sino putrefactivo, y como tal, sostenerla en condiciones a lo largo del tiempo también es un reto logístico, ¿eh? No es solo un reto productivo, es un reto logístico, ¿no? Y el reto logístico, a su vez, también tiene un impacto ambiental. Con lo cual, si estamos diciendo que hay alternativas, si estamos diciendo que la tecnología nos está mejorando las alternativas tanto de origen vegetal como de origen de hongo, sí. Yo creo que la siguiente pregunta es si la proteína, y a mí especialmente, porque la de vegetales ya hemos dicho que es combinación de varios tipos de vegetales. Depende. Hay algunos que sí que tiene un perfil, pero hay una que es la que a ti te gusta, que yo sé cuál es, que bueno, tiene una calidad muy alta. Sí. Muy alta. No, pero en las vegetales también, ¿no? Pero has de combinarlos. Pero a mí la que me interesa es la microbiótica. La de levadura nutricional en particular, aunque puede ser también de otros hongos, que aparentemente tiene buen perfil. Y esta yo quiero a ver si podemos ahondar por ahí con Gaia. Seguro que sí. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las proteínas de origen animal, la vegetal y la de hongos? ¿Y qué aportes únicos ofrece cada una?
Las proteínas animales generalmente tienen un perfil de aminoácidos completo, mientras que las vegetales pueden requerir combinaciones para cubrir todos los esenciales. Las de hongos presentan ventajas en términos de sostenibilidad y bajo impacto ambiental, aunque su perfil nutricional y digestibilidad pueden variar. Bueno, ha dicho lo que ya estábamos comentando, ¿no? Que las proteínas vegetales requieren de ciertas combinaciones. ¿Siempre es así esto? No. La soja, en principio, no necesitaría ninguna combinación. Ya puedes obtener, o sea, tiene un perfil de proteína, de aminoácidos ya bastante completo. Y se vio hace un tiempo que los garbanzos también lo tienen bastante equilibrado. ¿Garbanzos digamos, o leguminosas en general? Es decir, guisantes, lentejas. No, las lentejas, guisantes ya no. No ya tanto. fallan un poco, ya Vale. digamos. Pero la soja, por descontado, y luego el guisante, porque también durante un tiempo se cometió como el error de comparar estos aminoácidos, es decir, contenidos en estas proteínas, con un patrón que era como excesivamente perfecto, que era la proteína del huevo, que se considera que es una proteína, que tiene un nivel de aminoácidos, o sea, un equilibrio perfecto, ¿no? Muy alto. Entonces se comparaba y algunas proteínas, ¿no?, quedaban un poco como afectadas, ¿no?, quizás como subestimadas. Esto ha cambiado en el tiempo, se usan otras referencias y se ha visto que realmente con los garbanzos, por ejemplo, puedes obtener ya los aminoácidos esenciales. Y luego combinaciones, ¿no? Porque en México serían los frijoles con el maíz. Con el maíz de las tortillas, por ejemplo. Aquí sería, o en Marruecos sería el trigo con el garbanzo. Sí. En Asia sería el arroz con la soja. Sí, es decir, todos han tenido sus combinaciones de cereales con leguminosas que enriquecen el perfil, ¿no? Me parece. Sí. Y hasta hace unos años se pensaba que tenías que ingerirlo a la vez, o sea, en ese momento, para que la combinación fuese efectiva. Pero se ha visto que no, que durante el día tú puedes complementar. Tu cuerpo tiene la capacidad de formar proteínas a partir de los aminoácidos, pero no es necesario que le suministres una proteína completa en una ingesta, sino que si tú durante el día comes variado, y vas, por ejemplo, desayunas cereal, y luego incorporas una leguminosa más tarde en la comida o en la tarde o en la cena. ¿Más tarde cuánto? En niños se recomienda no sobrepasar las 4 o 6 horas y en adultos puede ser durante todo el día. Vale. Durante todo el día no hay ningún problema. Vale. Es decir, esa combinación se da de forma natural siempre y cuando sea dentro del mismo día. Dentro del mismo día, sí. Interesante. Al final hay unas horas, ¿no?, que esos aminoácidos están en un pool, que es como una reserva, se dice, circulando por el cuerpo. Y están los aminoácidos de la ingesta con los tuyos propios. Al final, haría como una combinación y si luego le falta algún tipo de aminoácido, pero tú durante el día comes tal, el cuerpo, estos procesos tardan, ¿no? Estos procesos anabólicos de formación de tejidos, de renovación de las células, ¿no?, duran horas. Entonces, el cuerpo tiene el tiempo suficiente, o tú tienes el tiempo suficiente para suministrarle a tu cuerpo estos aminoácidos durante todo el día. Antes se creía que no. Era como imperativo tener que realizar estas combinaciones de una sentada, digamos. Conclusión número 1, que estamos hablando aquí, es que no nos volvábamos tan locos con las combinaciones porque nuestro cuerpo es inteligente y sabe combinar y sabe generar. Siempre que comamos variado. Un aminograma, ¿no? Sí, un aminograma es este perfil de aminoácidos completo. Sí, y sabemos hacerlo. Bien. Lo que no me ha quedado claro en la respuesta ha sido el tema de los hongos. Ahí ha dicho a mí tampoco que me ha quedado depende, claro. que varía, ¿no? Vale, varía, pero ¿cómo varía, claro. ¿no? Vamos a ver si es capaz de comparar una proteína estándar, que es la whey, la de suero láctico, Por ejemplo, con la proteína de hongo, que en este caso con la de levadura nutricional. A ver si realmente estamos hablando de que están al mismo nivel de la misma o no calidad, lo están, ¿no? La Sí. misma calidad de perfil. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿De perfil proteico? ¿De perfil aminográmico? Sí, perfil aminográmico, podemos decir, claro. Que es un concepto muy importante porque al final, si hablamos de una proteína del futuro, nos interesa saber, ¿no?, si realmente estas proteínas tienen realmente la misma calidad, el mismo perfil aminográmico, ¿no? Es decir, nos está proporcionando los mismos aminoácidos esenciales, es decir, aquellos aminoácidos que yo no puedo sintetizar, mi cuerpo no los puede sintetizar. Si no los ingiero, al final voy a tener carencias alimentarias. Gaia, ¿nos puedes comparar la proteína whey con la proteína de levadura nutricional?
El aislado de suero aún ofrece el pulso de leucina más rápido y más alto para la síntesis de proteína muscular, pero un extracto de proteína de levadura moderno ahora iguala al suero en PDCAS y brinda un perfil de aminoácidos esenciales completo, por lo que para las fórmulas veganas solo necesita entre un 10 y un 15% más de polvo, para compensar su cinética más lenta, y lograr resultados anabólicos funcionalmente equivalentes. Bueno, suerte que tenemos aquí al traductor Gaia Planeta. Porque yo no me denso, enteraba. Sí, se nos ha puesto densa, ¿eh? Sí, yo sé de qué va, pero Explícamelo. lo A ver. explica de un modo que es un poco complicado y todo es mucho más sencillo, ¿eh? A ver. Es mucho más sencillo. A ver, son prácticamente iguales, es decir, las diferencias serían poco significativas. Esto del pulso y esta rapidez, es decir, son unas magnitudes, aquí no estamos hablando de física ni estamos hablando de un medicamento, es decir, que yo necesito una respuesta muy rápida para notar un efecto. Estamos hablando de procesos anabólicos, es decir, cuando yo ingiero proteína me interesa porque necesito renovar mis tejidos, porque necesito tener una proporción muscular pues, correcta, porque necesito que mi sistema inmunológico funcione correctamente. ¿Vale? Porque las células mueren y yo necesito materiales para regenerar todo esto. Error Sí. que está en la mente colectiva, Sí. yo creo, que es que la proteína es músculo y hueso, es mucho más. Es mucho más que músculo y hueso. Son neuronas. Neuronas. Es todo, son los ladrillitos con lo que está hecho Todo. cualquier cosa y en nuestro son cuerpo. enzimas, neurotransmisores que también lo son. Claro, al final Sistema son, inmunológico que has sí, mencionado, sí, ¿no? Claro. Vale, Muchas vale. cosas. Sí, Pues sí. estos son procesos que duran y están durante Sí. todo el día. Es decir, que no es una competición de si la leucina de una proteína proveniente de otra es más o menos rápida, sino a mí lo que me interesa es la calidad. Y la proteína de hongos, la proteína de levadura nutricional, tiene una calidad muy alta. Habla del PDCAS, que luego si quieres explicamos un poco más. Explícamelo. ¿Quieres que lo explique Sí, ahora? sí. Vale, ¿qué es el PDCAS? Sí. Es decir, mira, es una forma de catalogar las proteínas que lo que mide es qué perfil de aminoácidos tiene y qué digestibilidad tiene. Es decir, si entendemos una proteína como algo muy complejo que necesita de muchos aminoácidos y ¿quieres que te haga una analogía quizás Sí, que se entienda un siempre. poco? ¿Vale? Mira, imaginemos que vivimos en una casa romana, en un domus, y queremos montar un mosaico que nos quede bonito. Necesitamos todas las piececitas, ¿no? Estas piececitas serían los aminoácidos. Ok. ¿Vale? Queremos montar nuestro cuerpo, ¿vale? Quiere formar esta proteína que es este mosaico. Entonces, ingerimos proteínas a nivel externo que no nos están proveyendo todos los colores que necesitamos. Necesitamos 9 colores distintos para formar este mosaico. Una proteína incompleta nos da, por ejemplo, nos provee 8 colores. Ostras, por mucho que esto los tenga en mucha cantidad, si me falta un solo color, no podré formar este mosaico en mi casa. Esto es lo que se denomina el aminoácido limitante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo de ese color, no tengo ese aminoácido, va a condicionar la formación de esta proteína. No puedo armar un mosaico si me falta un solo color. Será una chapuza. Disculpa, ¿eh? Sí. Si el mosaico tiene mar y tiene solo un poquito de azul, es limitante en cuanto pero insuficiente para hacer el mar. Exacto. Lo has dicho genial. ¿No? Claro, porque me va a quedar una chapuza, ¿no? Claro. Entonces, una proteína completa, cuando yo la ingiero, me va a aportar todos los colores suficientes para que yo, dentro de mi casa, en este domus, pueda armar un mosaico completo. ¿Vale? Esto, por un lado. Vale. Esto sería, de este PDCAS, sería el aminograma, ¿no? Es decir, Vale. todos los aminoácidos. Todas estas piezas con todos los colores necesarios para poder armar el mosaico. Pero luego está el concepto de la digestibilidad. Es decir, yo puedo tener una proteína que me aporta todos los colores distintos para formar mi mosaico, pero que la forma como viene servida no es accesible. Es decir, no puede entrar por la puerta de mi casa. Es decir, el packaging, como me lo han empaquetado, hay algunos colores que sí que entran, pero otros me han hecho unos palés, oye, que no pasan por la puerta. Entonces, claro, tengo el mismo problema. Están algunos fuera, otros dentro, no puedo formar este mosaico. Entonces, al final, la calidad de una proteína es que tenga... O sea, es el acceso a los aminoácidos. A los aminoácidos. Es ese acceso, porque si no tiene una alta digestibilidad, no van a ser absorbidos por mi cuerpo. O sea, que al final me interesa el perfil que tiene de aminoácidos, pero me interesa la digestibilidad. Y al final todos entrarán dentro de mi cuerpo y me proveerá de todos los aminoácidos. PDCAS es la combinación entre el aminograma y la digestibilidad. Y la digestibilidad, es decir, el acceso a dicho aminograma. Claro. Vale. Sí, es esto. ¿Quién se inventó el concepto de los PDCAS? Bueno, es un concepto que tiene tiempo, pero empieza a estar un poco obsoleto, ¿eh? Porque ahora está empezando a ser sustituido por el DAAS, que es otro concepto, porque el PDCAS está muy bien, pero
puede sobreestimar la calidad de algunas proteínas. Y el DIAS ahora se está empezando a usar, es más novedoso y quizás acabe reemplazando al PDCAAS. Pero el PDCAAS, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el PDCAAS da como por hecho que, es decir, analiza el residuo fecal y da como por hecho que si han entrado una cierta cantidad de aminoácidos y sale otra cantidad, es que todo ha sido aprovechado por tu cuerpo. Vale. Pero no ten en cuenta que, por ejemplo, parte de esos aminoácidos hayan podido ser utilizados por la microbiota para fermentar aminas biogénicas. Claro. Y esto no lo tienen en cuenta. Y el DIAS ya se va directamente al ileón. Es un acceso neto. Es sí, un acceso neto. Por aquí entra el bruto, por ahí sí, sale el desecho. Y sale el desecho. Y la diferencia es el Claro. neto, es la cantidad que se supone que has absorbido. Esos son los PDCAAS. Sí, sí, Interesante. sí. Muy Vale. bien. Y el ¿Y DIAS los días? va a mirar más en el ileón, Vale. que es antes de que salga el desecho. Vale. La cantidad que ha sido concretamente absorbida. Vale. ¿Vale? ¿Y Entonces, cómo se puede medir ahí? Porque, ¿cómo accedes? no, claro, lo que se hace es que se coge como referencia claro, tú mides una en concreto y luego ya, aparte que aplicas la fórmula a las distintas proteínas. Vale. Claro. Vale. O haces un experimento y miras, ¿no? Normalmente es en modelos animales. Pero los PDCAAS Vale, siguen claro. siendo una buena referencia. Sí, ¿no? la PDCAAS es una, claro, porque usar solo el aminograma no es, claro. Y claro. es una referencia Claro. universal. ¿Es de universal. la ONU o de quién? Sí. Es de la OMS. La OMS de la OMS, usa los sí. PDCAAS, sí, ok. claro. Sí, Entendido. Entonces Claro. me estás diciendo que la levadura nutricional... Tiene el mismo PDCAAS que puede tener un suero de leche, que otorga puntuación 1 cuando realmente es, o sea un 10, ¿no? Nota 10. Lo tiene como la proteína whey. Entonces, claro, que la leucina, el nivel de un aminoácido esencial, pase más o menos rápido, sea más lento, no es significativo. Estamos hablando de que esa proteína es completa, tiene un PDCAAS muy elevado y al final va a cumplir esa función. Es decir, no es un concurso. Y para el que, Claro. y para el que quiere muscular, para el que quiere competir, ¿también es válido? Sin ningún problema, sí, claro, sin ningún problema. También es válido. Sin ningún problema. Muy claro. bien. Bueno, para los intolerantes a la lactosa, Mm. todo un descubrimiento, porque la proteína Sí. whey no... Pero No. también para las personas que no quieren un proceso tan Claro. complejo como lo que es la conversión del suero láctico en proteína, ¿no? Y es que aparte, además, suele sentar mejor, ¿eh? Porque yo tengo pacientes que les he recomendado tomar proteína derivada de la levadura nutricional porque con la proteína de suero de leche a veces tienen gases y tienen problemas, ¿eh? Y a veces necesitan comprarla hidrolizada, que es mucho más cara, para mejorar a nivel digestivo. Y con la proteína de levadura no ocurre, suele ser mejor tolerada a nivel digestivo. Vale, pues entonces la calidad hemos visto que es con un buen nivel de Sí, PDCAAS sí. para todo, incluso para la persona que quiere mantener un buen tono muscular, Por ¿no? supuesto. Pero además de calidad, cantidad, ¿no? Digo yo que cómo afecta, preguntaría a Gaia, Sí, que claro, cómo influye claro. la falta de proteína Claro. o su deficiencia de calidad en la aparición de la sarcopenia, ¿no? Que es la falta de... Es la falta, sí, es la pérdida de músculo. Sobre todo en adultos mayores, En ¿no? adultos mayores es donde más se acusa. Sí. Vale, vamos a ver qué nos donde dice mayor Gaia. prevalencia hay. Sí. Muy bien. La sarcopenia, o pérdida progresiva de masa muscular, se ve agravada por una ingesta insuficiente o de baja calidad proteica, lo que afecta la fuerza y funcionalidad en la tercera edad. Una adecuada suplementación de proteínas de alto valor biológico resulta fundamental para preservar la masa muscular y mejorar la calidad de vida. Vale, no es solo un tema de calidad. Es cantidad y es ejercicio. Ah, Que no ha dicho claro. nada, ejercicio de fuerza, que es muy importante para generar el estímulo de que se forme masa muscular, claro. ¿Qué pasa si tomas toda la proteína necesaria y no te mueves del sofá? Si no te mueves y tomas proteína, al final puedes más o menos mantener y hasta incluso podrías perder, claro. Llega un punto. Lo que hubieses ganado haciendo actividad física, entonces empezarías a perderlo por mucho que... Claro. Tiene un valor energético Claro. la proteína, Sí. ¿no? Y si no te quedas totalmente sin... Al final, si no haces ejercicio de fuerza, esta proteína al final va a cubrir necesidades energéticas o se va a almacenar. Entonces, me lo pones así, que es una persona sedentaria, va a formar grasa a partir de esa proteína. Vale. El nitrógeno se va al pipí, la urea Sí. y el resto grasa. Claro.
Esto es importante decirlo, ¿no? Porque la gente, mucha proteína, Sí, pero si luego no te mueves, esa proteína, al igual que si fuera carbohidrato, acabaría convirtiéndose en grasa, quizás no de una forma tan inmediata o tan rápida. No tan directo, pero al final es grasa. Claro, evitas la sarcopenia, sí, pero no mejoras tu condición simplemente por solo ingerir proteína. Es decir, sí, es un mínimo, pero lo muy importante, diría, ejercicio. Vale, muy bien. Ejercicio de muy fuerza. Pues entonces, yo creo que con lo que me estás diciendo vamos a profundizar un poco más para saber qué cantidad de proteína diaria se recomienda para distintos grupos de edad y qué niveles de actividad y cómo se debería ajustar según a las necesidades individuales, ¿no? A cada uno. A ver, Gaia, ¿qué nos dice? Las recomendaciones varían. Se sugiere alrededor de 0,8 gramos por kilogramo para adultos sedentarios, pudiendo aumentar hasta 1,2-2 gramos por kilogramo para deportistas o personas con mayores requerimientos. Estas cifras se adaptan según la edad, actividad física y condiciones específicas de salud, buscando siempre un equilibrio nutricional. Bueno, ahí Gaia nos está dando una guía bastante concreta, pero aún así me surgen dudas. Me surgen dudas porque mi caso, 90 kilos, 56 años. ¿Qué sería? Un gramo por kilo aproximadamente, ¿no? En principio 0,8 sería por kilo, que es la recomendación mínima. Pero si miráramos lo que comes durante el día, aunque comes saludable, lo más normal es que lo terminarás superando un poco. ¿Ah, sí? Sí, porque es muy poco, 0,8. Nos lo podemos tomar como una cantidad mínima. Mínima. Pero esta recomendación del 0,8 de la OMS está un poco criticada. Eso es lo que recomendaba la OMS, 0,8 gramos por kilo de peso. Pero hay que ver de dónde sale, cómo se obtuvo esta cifra. Y esto viene por estudios de balance, que se dice. Es decir, se mira una persona cuando tiene un balance neutro. Es decir, que la proteína que está ingiriendo compensa a sus pérdidas. ¿Vale? Todos los días tenemos pérdidas de proteína, como hablábamos, ¿no? De la renovación de los tejidos y células, ¿no? Es decir, yo tengo que ingerir lo suficiente como para compensar las pérdidas. Ese es un balance neutro. Pues lo que se hace es que en su momento se estudió en qué punto a una persona se le iba dando más proteína, más, hasta que al final llegaba a cubrir este balance. Es decir, se convertía en neutro, compensaba las pérdidas. Y se estableció el 0,8. ¿Vale? Bueno. Pero esto, claro, si lo hacemos en un orden que es ascendente. Si vamos descendente, no es a 0,8. Es decir, si yo te voy quitando proteína, te voy quitando, y veo en qué punto ya entras en un balance negativo, es decir, pierdes más que la que quieres, no es 0,8. Es un poco más arriba. Estaba sobre el 1. Entonces, este 0,8 no está del todo bien definido. Me explico, ¿no? O sea, claro, ¿hombres y mujeres igual? Igual. Vale. Igual. 0,8 nos lo tenemos que tomar como un mínimo para entender. ¿Y a más edad, menos, igual o más? Por ahora igual. Lo que importante es la calidad. Los que sí que tienen un requerimiento superior serían los deportistas. En niños también es un poco por encima. Porque han de niños, crecer. adolescentes y luego deportistas, que los requerimientos pueden subir a 2, a 2, algo, es decir, cantidades superiores. Los que musculan más, Sí. porque también claro. buscan peso. Claro, ¿no? porque al final, cuando buscas peso, buscas subir músculo. Entonces, si tú quieres subir músculo, este balance no puede ser neutro. Es decir, no puede ingresar lo mismo que sale y compensar las pérdidas como el resto, ¿no? Sino que tiene que ingresar más que el que sale. Una ganancia neta. Una ganancia neta. Entonces, se tiene que ingerir mayor cantidad. Pero deportistas, incluso que no estén subiendo masa muscular, simplemente por el hecho de practicar deporte, tienen ya los requerimientos incrementados, ya, porque los proteínas cumplen otras funciones también para el deportista. Hay mucha rotura muscular, hay que hacer la reparación muscular. Claro, ¿no? Tendones, articulaciones, tejidos, proteínas que son mediadoras de reacciones químicas que tienen lugar cuando se está haciendo deporte. Claro, sí. Corredores de fondo, de 40 de maratón, de ultras, maratones. Estos que son menuditos, ¿no? Delgaditos en muchas ocasiones, ¿no? Sí. También. Ellos aproximadamente entre 1,2 y 1,4 por kilo de peso, gramos de proteína por kilo de peso, aproximadamente, pero ya son superiores a la media, ¿no? Es decir, sí, tienen también requerimientos por encima de la media de la población también. Personas con mucho esfuerzo intelectual. Aquí sería igual, ¿eh? No hay, por mucho esfuerzo intelectual, no. El esfuerzo intelectual al final es dormir bien, en todo caso, el uso de los no trópicos, que serían nutrientes pero
no hay un mayor... No estamos gastando las neuronas. No estamos gastando las neuronas, no. De hecho, ya sabes que las neuronas, ¿no? Al final pueden generar más conexiones dendríticas, pero exacto, no las estamos gastando y se tienen que renovar como el músculo, ¿no? Claro, no, pero aquello que dicen, no, el cerebro es como un músculo que hay que, no sé qué, en este aspecto no. No, en ese aspecto no. Funciona totalmente distinto, sí. Vale. De todas formas, sí que de oídas, digo, que se estaba estudiando lo que una dieta muy rica en proteínas podía suponer en temas como el Alzheimer o sea, que de alguna forma también se está estudiando, ¿no? Pero más creo que era por un equilibrio energético que no por otra cosa, es decir, por evitar alimentación que genere muchos picos de insulina. Y sí. Y sería por otra cosa. Sí, pero bueno. Necesariamente me lleva a esto, es decir, personas que dicen voy a hacer una dieta hiperproteica y baja en carbos, ¿qué opinas? Yo les diría, a ver, cuidado, ¿no? Porque no todo el mundo la puede sostener. A mayor actividad física, más complicado va a ser sostenerla. ¿Vale? Y me refiero a actividad física ya más de actividades aeróbicas, ¿no? Actividades de fuerza todavía. Pero incluso hay personas que sin tampoco realizar una extremada actividad física, ingestas bajas de carbohidratos les va a costar soportarlas, porque los carbohidratos, quieres o no, pues te aportan energía, generan saciedad. Se dice mucho de que las proteínas generan saciedad, pero están saliendo estudios que nos dicen sí, hasta cierto punto, cuando ya las tienes cubiertas, los carbohidratos, especialmente los que son ricos en fibra, generan una mayor saciedad, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuál puede ser el problema? Si yo necesito saciarme de alimentos proteicos, claro, ¿qué fuentes utilizaré? Porque el alimento es muy completo, no solo tiene proteína. Entonces, si yo me quedo con hambre y empiezo a superar las raciones proteicas recomendadas, el problema ya no es tanto la cantidad de proteína que pueda ingerir, sino la cantidad, pues, no sé, de colesterol o de ácidos grasos saturados o de sodio, claro, porque si yo en lugar de tomarme, ni que sea pescado, en lugar de tomar un filete, un lomo de 150 gramos, me lo tomo de 300, 350, pues también tendrá, ¿no? Pues sal seguramente tendrá. Colesterol, aunque sea pescado azul, pero tiene omega 3, compensa. Bueno, pero ya vamos un poquito más hacia las carnes blancas. Las carnes blancas, si no son de calidad, como hablábamos, que nos están alimentando correctamente y comen más pienso, serán más ricas en omega 6, por ejemplo, que esto es más proinflamatorio. Y si subimos de nivel, vamos a las carnes rojas, ya ni te cuento, purinas, colesterol. Claro, yo tengo que respetar unas raciones recomendadas de consumo. Si me quedo con hambre, el carbohidrato es una buena fuente, verduras también, entonces tiene que estar equilibrado, pero estas dietas bajas en carbohidratos, ricas en proteínas, con cuidado, y más si son carbohidratos refinados, y estoy realizando una alimentación baja en fibra, mucha proteína, baja en fibra, puede generar alteraciones en la microbiota intestinal, es decir... Claro, porque ahí una de las ventajas que tenía la proteína es que era de una absorción glicémica más lenta, ¿no? Glucémica más lenta. Claro, no tienen nada que ver, son muy lentamente... Sin embargo, si el carbohidrato lleva fibra, también... Se absorbe más lento. El pico, la absorción de azúcares es más lenta, ¿no? Es muy lenta. La proteína como tal... El índice glucémico. El índice glucémico, correcto, sí. Que es la velocidad de respuesta que tiene un alimento, ¿vale? O la facilidad que tiene para elevar los niveles de glucosa en sangre. Las proteínas lo pueden elevar por vía indirecta, mediante unos procesos que se dice de gluconeogénesis, que es que tu propio cuerpo puede convertir glucosa, puede convertir las proteínas en azúcares, en glucosa, pero sí, es un pico muy lento, que tú dices, muy bajo, no sé, no afecta la salud. Pero resolver el tema de la gestión glucémica con proteína tampoco hace falta, porque si es carbohidrato con fibra, también resuelve. Claro. Y además la fibra aporta prebióticos, aporta... ¿no? Claro. Y aparte que los alimentos integrales aportan también oligoelementos, aportan vitaminas, claro, es mucho más completo. Hasta ahora hemos estado hablando de que la proteína es tan importante, que no es tan abundante como los carbohidratos, de que la calidad de la proteína es importante, de que son los ladrillitos con los que estamos hechos todo, sistema inmune, sistema muscular, óseo, etcétera, etcétera. Correcto. Pero tampoco hay que pasarse de frenada. Es decir, sí, que vamos a... Si comes ver, mucho, ¿no? Si quieres mucho, sí puede haber... Ahora estábamos diciendo, pues la gente dice, no, yo es que tengo una dieta hiperproteica, ¿no? Y nada de carbohidratos, cero carbohidratos, todo proteína, ¿no? No sé si eso
es bueno en sí mismo. Vamos a hacerle la pregunta a Gaia, Vale. Que sería si existe evidencia que sugiera que un consumo excesivo de proteína puede ser perjudicial para la salud. Vamos ahí. Sí, existe evidencia que sugiere que un consumo excesivo de proteínas puede ser perjudicial, especialmente en personas con condiciones renales u otros factores de riesgo. El exceso proteico puede sobrecargar el sistema renal y alterar el metabolismo, además de incrementar potencialmente el riesgo de enfermedades cardiovasculares o afectar la salud ósea. Vaya, me ha aguado un poco la fiesta, porque si resulta que podemos hacer cortos, pero también podemos hacer largos y hemos de pillar una medida justa, esto es un sin vivir, ¿no? Pero no concuerdo con lo que dice Gaia. Si te fijas, hace como este apunte, ¿no? Que te dice, bueno, en personas que tienen, ¿no?, problemas. Sí, claro. sí. Porque de hecho, lo que se ha visto es para las personas sanas, y esto ya hace años que se está estudiando, no se ha visto un nivel de consumo de proteína que nos diga, oye, usted se está pasando y está ingiriendo demasiada proteína, ¿eh? Es decir, bueno, deben ser niveles muy altos que ya fueran tóxicos, un poquito como todo, como hasta el agua, ¿eh? También existe la intoxicación por agua, ¿no? Claro. O sea, pero Sí. estamos hablando que se han estudiado ingestas de entre 2,5 hasta 3,5 gramos por kilo de peso corporal durante meses y no se ha visto ningún problema. Claro. Entonces, Es como las grasas saludables, claro. que también tampoco te puedes pasar de frenada ni con las grasas, ni te puedes pasar de frenada con nada. Lo que dices tú del agua, ¿no? Que hasta el agua... Hasta el agua puede ser, claro. Sí, o sea, con la excepción de personas que tienen problemas renales, ¿no? Sí, previa patología, que claro, igual lo descubres, ¿no?, cuando estás haciendo una ingesta alta y entonces resulta que te suben los niveles de las transaminasas a nivel hepático, o resulta que la urea, el filtrado del riñón se puede haber afectado. Sí que es verdad que si yo ingiero más proteínas, el riñón trabajará más, es cierto, pero en principio esto no está suponiendo un problema. Es decir, no se ha podido demostrar que esto sea un problema. Y por eso la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, no ha fijado una cantidad como un umbral de usted no ingiera más cantidad porque puede ser peligroso, sino hay una recomendación que se sitúa cerca de los 2 gramos, como que es prudente, pero no un límite, un umbral a partir del cual pueda ser tóxica ni tampoco pueda afectar a la salud ósea, porque antes sí que se comentaba que este exceso, ¿no?, de esta proteína al ser eliminada podría propiciar la resolución de calcio del hueso y que perdieras calcio. Y tampoco, la EFSA también dijo hace 4 o 5 años que no había visto que esto afectara, incluso que una ingesta un poquito más elevada en proteínas podía favorecer la salud ósea también, porque el hueso también contiene proteína dentro. Es decir, que incluso cuando yo estudié, me explicaron que unas ingestas altas en proteínas, cuando ya sobrepasabas la recomendación, era malo a nivel hepático, a nivel renal, pero se ha visto con los años que no se ha podido demostrar. Entonces, lo que no se puede demostrar, hombre, pues en principio faltaría demostrarlo, pero podemos decir que las personas que ingieren proteína por encima de la cantidad por alguna causa concreta, es decir, al final no tiene que ser porque sí, pero tiene que ser por alguna causa, pues porque estoy recuperándome de una lesión, o porque soy un deportista y tengo unos requerimientos incrementados, o porque estoy en fase de muscular, no van a tener un problema con estas ingestas proteicas. Pero tienen que ir con cuidado. Si se van a hacer análisis de sangre, tienen que descansar de haber hecho deporte 1 o 2 días, porque si no, ¿sabes qué les puede pasar? Y esto me lo he contado en consulta, que entrevistando a pacientes cuando venían en las primeras visitas, algunos me explicaban que el médico les había quitado la proteína, el suplemento de proteína, porque les decía que les estaba sobrecargando el hígado. ¿Por qué? Porque en análisis de sangre habían visto que las transaminasas habían subido. El médico preguntando, pues bueno, le hizo la recomendación a estos pacientes de que dejaran de tomar proteína. Pero el problema es que en los análisis las transaminasas las puedes ver, pero no el origen de esas transaminasas. Y pueden tener un origen hepático o un origen muscular. Y al hacer ejercicio destruye el músculo, que eso es bueno, no es que sea una cosa mala. Y esta destrucción muscular, que forma parte del propio proceso de musculación posterior, libera transaminasas en la sangre. Entonces, cuando esto no se conoce, se puede pensar... Que no está en el hígado. No está en el hígado, vienen del músculo. Vale. Y claro, pero en cambio, cuando te hacen un análisis de sangre claro, y sale alto en transaminasas, se presume que viene del hígado. Se presume que viene del hígado, claro. Sí. La forma de saber un poco es mirar, por ejemplo, transaminasas y mirar indicadores de destrucción muscular como la creatinquinasa. Entonces, yo sí que sé, por ejemplo,
que algunos médicos lo hacen, y eso me lo han contado pacientes. Sí, di las transaminasas altas, pero al médico le comenté que hacía deporte y me ha hecho repetir los análisis y me ha pedido los análisis generales más la creatinquinasa. Porque el médico, claro, si ve una transaminasa elevada y una creatinquinasa elevada, puede deducir que estas transaminasas serán de origen muscular, porque está viendo una destrucción a nivel muscular, que es propia del deporte y no hay ningún problema. Esta destrucción lo que hará es propiciar luego la construcción de músculo. Pero si el médico esto no lo controla, ¿no sabe? Se va a pensar que es que la ingesta proteica que está haciendo esta persona, como es superior, aparte de la comida y la cena, está tomando suplemento, esto le está afectando al hígado. Y esto es un clásico error, de personas que han dejado de tomar proteína por miedo, porque veían estos indicadores. Entonces, la recomendación es siempre descansar de hacer deporte antes de hacerse unos análisis, porque si no pueden salir parámetros alterados. En personas sanas no hay ningún problema. Y en personas con patología, con antecedentes de patología a nivel hepático, a nivel renal, pues sí que tienen que controlar mucho las cantidades de proteína, evidentemente. Evidentemente. Esto en cuanto a proteína nutriente. Luego, como hablamos antes, es el alimento. ¿De qué alimento yo obtengo las proteínas? Claro. Porque aquí de un procesado, de un alimento de origen vegetal, de un alimento de origen animal, pero con un perfil de nutrientes equilibrado. Claro. Que esto ya es aparte. Sí, es aparte, pero a tener en cuenta. Bueno, sí, a tener muy en cuenta, ¿no? Es decir, porque casi haciendo ya del cierre, ¿no? de la sesión del día de hoy, estaría en que proteína se puede tomar demasiado poca, pero difícilmente se toma demasiada, salvo excepciones. Pero sí, no hay problema, no hay un problema. Y proteína de calidad está tanto en el concepto propio de la proteína, que hemos hablado de los PDCAs, que supone pues, cuál es el perfil aminográmico, también supone cuál es la capacidad de digerir, ¿no? De digerir, claro. Pero otro concepto de calidad es de qué viene acompañada esa proteína, porque si es una proteína que proviene de un animal ultraprocesado o de un animal de ganadería intensiva que ha sido maltratado, por decirlo de una manera, o se ha hecho una producción industrial, la calidad es totalmente distinta. Lo que acompaña es otra cosa, ¿no? Claro. No es solo este nutriente en sí, sino lo que acompaña. Exacto. Claro. Vinculado a que la proteína es un bien precioso, porque no es tan fácil de elaborar como el carbohidrato. Correcto. La búsqueda de fuentes saludables que a su vez tengan un precio razonable y que por lo tanto sean económicamente sostenibles es algo importante, que es cuando hemos hablado de las proteínas de origen vegetal, también sobre todo las proteínas de origen fúngico, las de hongos, micoproteínas. Esto es la levadura nutricional. Sí. Esto también es importante, es decir, buscar fuentes de proteínas saludables que no tienen por qué ser caras, que ahora hay alternativas. Y esto sería un poco el tema, ¿no? Es decir, sí, básicamente, claro. O sea, al final se puede llegar a garantizar la alimentación a nivel global si sabemos qué proteínas y si somos justos, ¿sí? Y no negamos el acceso a la población. Pero sí que se puede, evidentemente. Lo que pasa es que, como lo estamos haciendo ahora, no lo estamos haciendo bien. No creo que vayamos por el camino correcto. Bueno, pues una vez más, ha sido un placer. Igualmente. Y me ha encantado, además aprendo un montón. Así que ya vamos a la próxima. Hasta la próxima, claro que sí. Y veremos a ver qué tema. Pensaremos. Vamos a ver el tema. Esperemos que al público le esté interesando temas. Yo creo que el tema de la proteína es un tema muy relevante y muy... Genera mucho interés. Esto es, todo el mundo nos afecta, ¿no? Sí. Y vamos a seguir buscando temas que nos afecten y que nos interesen a todos. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Roger, y muchísimas gracias también a Gaia.